Diga conmigo, de arriba hasta el rayo es bueno. De arriba hasta el rayo es bueno. Bien. Este refrán, esta frase, de arriba hasta el rayo es bueno, es una frase bastante utilizada en los países de hispanoparlantes, tanto desde España como en Latinoamérica. Y la expresión de arriba muchas veces se usa para las cosas que son gratis. ¿Sí? ¿Cuántos escucharon alguna vez, esto te vino de arriba? ¿Sí? Esto te vino de arriba. De arriba, la expresión de arriba se usa para las cosas que son gratis, ¿no? Y tiene mucho que ver con la gracia. ¿Cuántos saben que la salvación nos vino de arriba? Y la expresión, por ejemplo, te vino de arriba, te lo dieron gratis. El chiste es que si algo viene gratis o de arriba, acepta lo que venga, aunque sea un rayo. ¿Ya? Acepte lo que le venga de arriba. De eso se trata, de arriba hasta el rayo es bueno. Así que si algo viene gratuito, agárrelo. Si algo viene gratuito, no lo rechace. Tómelo, agárrelo. Y hoy quiero meditar en la palabra del Señor este día acerca de recibir con una buena actitud lo que viene de arriba. Recibir con una buena actitud todo lo que Dios nos da. ¿Cuántos saben que Dios nos da muchas cosas? Pero escuche bien, hay que aprender a recibirlo con un corazón receptivo, porque aunque muchas veces Dios nos quiere dar cosas, no siempre nuestro corazón es receptivo. Aprenda a recibir lo que Cristo, su obra, vienen a su vida con un corazón receptivo y con una mente dispuesta y abierta respecto aún al envoltorio en el cual esas cosas que Dios nos da vienen presentadas. Muchas veces el problema no tiene tanto que ver con lo que Dios nos da, sino con el envoltorio en el que viene. Y hoy quiero hablar de una historia muy conocida en la palabra del Señor, pero antes de eso, quiero hablarte de los tesoros. Segunda de Corintios 4, versículos 6 y 7, lo hemos leído esto muchas veces, dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz, diga conmigo, su luz, en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro, diga conmigo, tesoro, en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Familia, ninguno de nosotros podemos conocer a Cristo y la gloria de Cristo si Dios no nos ilumina. Su luz brilló en nuestros corazones primero para que pudiéramos conocerle. ¿Cuántos saben que usted no eligió a Cristo? Cristo lo eligió a usted. Sí, un día me encontré con Dios, pero yo no encontré a Dios. Dios me encontró a mí. Siempre el primer paso fue de Él hacia mí. Y la verdad es que no podríamos conocer a Cristo si Dios no nos ilumina, si Él no hace brillar su luz en nuestros corazones. Y por eso tenemos que vivir agradecidos con Él, porque a veces en el caminar de la vida cristiana, es como que cuando uno, no sé si le habrá pasado a usted, tal vez yo soy el único pecador en esto, pero le voy a confesar un pecado, le voy a confesar un pecado. ¿Cuántas veces cuando ve usted una persona nueva en Cristo, que está toda enamorada y le habla del Señor, usted es como que dice, estás muy nuevito todavía, ya te va a tocar pasar la mala, y es como que uno le tira? De hecho, me acuerdo una vez, se dice el pecado, pero no el pecador. Estábamos en un grupo, en una célula, en un grupo faro. Y una persona estaba muy enamorada del Señor y estaba hablando de lo lindo que era Cristo y qué sé yo y qué sé cuánto. Y otra que ya tenía varios años en los caminos del Señor. Yo no sé si caminando o descaminando, le dice, estás muy nuevita. Le dijo, estás muy nuevita. Espérate que pase el tiempo, ya te va a tocar. ¿No? Como deseándole, déjala que está enamorada del Señor.
Tenemos que vivir agradecidos con Dios. Y a veces es como que si ya nos leen Juan 3:16 y nos explican Juan 3:16, no, eso no es para mí, eso es muy liviano, yo necesito más profundidad. Mire, yo le puedo asegurar que Juan 3:16 es tan profundo. Pero a veces es como que ya tenemos tantos años caminando, ¿verdad? Y tenemos que vivir y entender que gracias a que su luz brilló en nuestros corazones podemos conocer a Cristo. Y que tenemos un tesoro, diga conmigo, un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo en nosotros. Ese es el tesoro. Y nosotros, ese gran tesoro que es Cristo en nosotros, reposa en vasijas de barro. ¿Por qué? Porque las vasijas de barro no son las más bellas. Yo sé que hay gente que le gusta la alfarería y la artesanía en barro, pero ¿cuántos saben que es más linda una vasija de oro, de metales preciosos, con perlas o con diamantes? Es mucho más linda que una vasija de barro, ¿verdad? Incluso no son las más resistentes. ¿Cuántos saben que las vasijas de barro no son las más resistentes? Allí en México tenemos un dicho que dice, este es como jarrito de Tlaquepaque. Usted dice, ¿qué es eso, Tlaquepaque? Bueno, Tlaquepaque es un pueblo cerca de Guadalajara, donde se hace mucha alfarería. Y hay alfarería de todo tipo, ¿no? Y hay una alfarería que se ve bonita, o sea, atractiva, pero es muy finita. Y el jarrito de Tlaquepaque usted nomás se tropieza, lo toca nomás y ¡boom! Se rompe, ¿no? Y a veces dicen, sos como jarrito de Tlaquepaque. ¿Por qué? Porque nomás lo tocas y ¡boom! Explotan 1000 pedazos. Y nosotros somos eso, vasijas de barro. Nosotros no somos los fuertes, el que es fuerte es el que está en nosotros. Nosotros no somos los poderosos. ¿Quién es el poderoso? El que está en mí. Son los vasos, mire, las vasijas de barro en aquel entonces, cuando Pablo estaba hablando de vasos de barro, eran las vasijas comunes. Era como decir ahora comprarte ya vieron que hay unas jarras que son muy lindas, se ven bonitas, pero uno pareciera que son de porcelana y cuando la tocas son de plástico. ¿No le pasó? Y tal vez se vea parecida a la de porcelana, pero la de porcelana vale una fortuna. La de plástico usted la consigue en Casa Moda ahí por 1000 pesos, ¿no? Y uno dice, se ven bonitas, pero son de plástico. Y bueno, lo que hoy para nosotros son los vasos de plástico, ¿vio? Eso eran los vasos de barro en aquel entonces, no existía el plástico. Entonces, ¿cuáles eran los vasos más comunes? Los de barro. Son frágiles, no son las más lindas, son bastante comunachas, imperfectas, rústicas, nunca salía perfecta una vasija de barro. Pero eso es lo bello, que en un vaso imperfecto, comuncito nomás, bien comuncito, bien imperfecto, bien frágil como nosotros, Dios decide enviar su gloria y hacer brillar la luz de su Hijo y tener a Cristo en nosotros como un tesoro. ¿No es bello eso? Que usted siendo tan imperfecto tenga un tesoro tan grande. Me encanta esta analogía que hace Pablo acerca del tesoro en los vasos de barro. ¿Y sabe por qué esto es así? Porque uno diría, bueno, ¿por qué Dios no elige poner su tesoro en unos cofres impresionantes, en unos vasos de porcelana, o en unos vasos de oro? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Porque nadie puede adjudicarse el origen del poder ni la gloria. Solamente sabemos que es de Dios. Si fuéramos tan competentes y tan buenos en todo, podríamos decir, no, lo que pasa es que yo soy muy bueno en lo que hago, yo soy una persona tan santa, pastor, usted no sabe, yo oro 20 horas al día y yo soy así, ya sabe, entonces yo tengo tantos méritos, ¿cómo Dios no va a depositar su gloria en mí? Somos tan imperfectos, sin embargo Dios nos ama y deposita lo más precioso que tiene en nosotros. Y la gloria solamente y únicamente es de Él y no suya ni mía. ¿No es bello esto? ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor por esto? Es bello. Todo es de Dios. Todo es de Él. Todo viene de Él. Diga conmigo, todo viene de Él. Y mire, hay algo que no fue la excepción aquí. Hay una historia muy conocida en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. La voy a leer. Acerca de la visita de Jesús a Nazaret. Dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado,
comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Diga conmigo, Esa palabra tiene un sentido allí. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta? Diga conmigo, ¿que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso, versículo 3, escuche esto, no es acaso el carpintero, el hijo de María y de Jacobo, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Diga conmigo, y se escandalizaban a causa de él. Escucha esto, ¿a causa de quién se escandalizaban? De él. Por tanto, Jesús les dijo, versículo 4, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, dice el relato, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él, versículo 6, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Bueno, le cuento rapidito. Jesús volvió a su tierra, donde se crió. Usted sabe, Jesús nació en Belén, pero ellos eran de Nazaret. Tuvo que vivir algún tiempo de su infancia en Egipto debido a la persecución de Herodes. Pero su crianza, su lugar de crianza era Nazaret. Ahí es donde su padre tenía la carpintería. En algún momento de su niñez y adolescencia su padre muere. Y él, que era el hijo mayor de María, se hace cargo de eso. Y bueno, sus hermanos. Y él se crió en ese lugar, era el que veían siempre. Y hay algunos detalles. A mí me encanta esto de que en la palabra del Señor usted encuentra los evangelios sinópticos, porque muchas veces hay historias que se complementan en un evangelio y en otro, ¿no? Y Jesús volvía a su tierra, donde la última vez que había estado no la había pasado bien. De hecho, él volvió a Nazaret, pero la última vez que había estado en Nazaret no la había pasado muy bien. Lucas 4:28. Por eso me encanta la palabra del Señor, porque no nos deja nada librado al azar. Dice Lucas 4:28. Esto está situado históricamente en la última visita antes de esta, de Marcos 6. Esta era la última visita de Jesús a su tierra. Dice, al oír esto, él había hablado allí. Todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero pasó por en medio de ellos y se fue. Yo no volvería nunca más. ¿Qué quiere que le diga? Su última visita casi lo tiran del precipicio, porque les dijo cosas que les resultaban incómodas. Entonces ahora vuelve, y yo me imagino cuando él entraba, ¿cómo habrán sido la cara de todo el mundo? ¿Se imaginan las miradas? Ahí vino el creído ese. Fanfarrón diríamos en Argentina, sangrón diríamos en México. Fanfarrón, sangrón que se piensa que es. Ahí volvió. Y creo yo que esta visita nuevamente era una nueva oportunidad para esa gente de encontrarse con Dios. La primera vez lo rechazaron, lo querían tirar del precipicio. Entonces él vuelve y fue con sus discípulos, no fue solo. Y es interesante porque al llegar con discípulos, esa era la evidencia de su mensaje. O sea, algo interesante tenía este muchacho, que ya no volvía solo, o ya no volvía así, volvía con un montón de discípulos a su pueblo, otra vez. Y me llama la atención porque
Estuvo un tiempo allí. Él no llegó ese día. Dice, fue a su tierra y cuando llegó el sábado, algunos comentaristas dicen, se creen que hubo algunos días entre que llegó y se hizo el día sábado. Usted sabe que el sábado era el día donde ellos se juntaban en la sinagoga. Hubo unos días. Y me imagino que tuvo un tiempo donde, ¿sí?, se dio el momento. Y me imagino que había pasado tiempo con su familia. Yo no sé qué habrá hecho ahí, pero habrá estado con su familia. Tal vez los hermanos le habrán dicho, che, si vamos el sábado a la sinagoga, tened cuidado con lo que decís, ¿no? Claro, vos te vas y después quedamos todos acá con el problema. Vos no dejás el paquete a nosotros. Vos te vas y después vienen y le dicen a mamá que criaste al loco este. Me imagino a los hermanos diciendo, no digas nada, mejor, mira, anda tranquilo. Me imagino que tuvo ahí unos días, habrá pasado tiempo con su familia, con sus amigos, los conocidos, los que lo vieron criarse. Y pueden que hayan sido unos días u horas donde tal vez limó asperezas. De hecho, si entró a la sinagoga el sábado, yo me imagino que había librado varias asperezas. Se habían limado algunas asperezas ahí con los de su lugar, con los paisanos ahí de Nazaret. Y me llama la atención porque leemos aquí que las palabras, los milagros, su obra, su naturaleza, siempre va a producir asombro. Cuando empezó a hablar, dice que todo el mundo estaba asombrado. ¿Por qué? Porque era tan fuerte lo que él cargaba, que cuando empezó a hablar, dice que todo el mundo decía, ¿de dónde saca este? ¿Cómo puede ser que este haga lo que hace? ¿En serio este tiene el poder que tiene? Y yo me imagino que lo escuchaban hablar y decían, wow, este tiene algo distinto, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es este. Lo que dice es impresionante, lo que tiene es impresionante, lo que sucede es impresionante, pero es este. Y ahí se produjo un conflicto. ¿Cómo puede ser que este haga lo que hace? Si es el carpintero. Estaban maravillados con lo que sucedía. Y el asunto no era aquello que veían, sino quién lo hacía. El problema de ellos no era lo que estaba sucediendo allí. El problema de ellos era el vaso en el que venía eso. Qué tremendo es esto, pero es esta cosa, este carpintero si es el hermano, lo conozco al hermano. El hermano es un tránsfuga. Un día me hizo una silla, no quedó bien la silla y no me la quiso arreglar. Yo no sé lo que habrán dicho. Mire que los hermanos y la mamá de Jesús no eran santitos, ¿eh? Si conocemos a las hermanas, conocemos a los hermanos, ¿cómo puede ser que este diga lo que dice? O sea, reconocían sabiduría, milagros, reconocían algo distinto a lo normal que venía a ellos. Todos los sábados iban a la sinagoga, pero este sábado había algo este sábado distinto. El problema, ¿saben cuál era? El que lo decía, el que lo hacía. Y buscaban explicación o sabiendo que venían de sus manos. O sea, decían, ¿cómo con sus manos? Es interesante, dicen, ¿tú eres el carpintero? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Quiere decir que ya estaban haciéndose milagros. Estaban viendo milagros pasar de sus manos. Y decían, yo no me puedo explicar cómo este tipo puede hacer lo que hace. Ahora, no negaban los milagros. No negaban lo que pasaba. Sencillamente estaban conflictuados con el vaso. ¿Sí me explico? Se conflictuaron con el vaso. Y el asunto de esto es asombroso, es que esto asombroso estaba envuelto en alguien a quien conocían y de quien esperaban puertas, muebles, escaleras, sillas, pero no milagros. De este me puedo esperar que me haga una mesa, pero que sane una enfermedad. De este puedo esperarme que me arregle la silla, que me haga una escalera. O sea, de este vaso puedo esperar esto, pero a poco de este vaso puede venir
lo que está viniendo. ¿Sí me explico? Muy sencillo este día el mensaje. Estaban conflictuados con el vaso. Para ellos era un carpintero y no el Mesías. Era el hijo y el hermano de gente normal. Era un vaso común. Y estaban esperando un vaso, no sé, un vaso de oro con perlas. Y era un vaso común. Es el carpintero, el hijo de José, del finadito. Es el hijo del finado. El hijo de la María. Ya vieron, encima los pueblos eran chicos. Ya vieron ustedes lo que es el pueblo chico, ¿no? Pueblo chico, infierno. Si yo conoceré al padre, lo que era el padre, y el abuelo, y acá y allá, y este era. ¿Cómo puede ser que de ahí vengan milagros? De ahí, de esta persona, de este vaso puede venir algo tan grande. Y me llama la atención porque el versículo 3, poneme el versículo 3, Dani. Vemos que en el versículo 2 estaban maravillados y de maravillaros pasaron a escandalizaros. Imagínense qué impresionante lo que es el corazón del hombre, ¿verdad? Estaban maravillados por el contenido, pero escandalizados por el vaso. Cualquier realidad con la iglesia de hoy es pura coincidencia. La iglesia de hoy, ¿cómo tiene la tendencia de pegarle a los vasos? Este con la ropa que se pone, ¿qué va a venir a ministrar? Mira cómo se viste ese. Y mira cómo hace esto el otro. Estaba leyendo estos días, gracias a todos los que me saludaron en las diferentes redes sociales por el cumpleaños y varios. Entonces estos días estuve contestando y estuve viendo Facebook como hacía un montón de tiempo, casi que un año que no veía tanto Facebook así. Y de repente me encuentro con personas cristianas que conozco subir unas cosas y yo leí algunas cosas y dije, no la ven, no entendieron nada. Que por qué adoran con este tipo de música, que por qué se visten así en la iglesia, que por qué hacen esto. Yo digo, no hay caso, che. El problema no era lo que traía el vaso, el problema era el vaso. En vez de, sí, estaban de maravillados por el contenido, pasaron a estar escandalizados por el envoltorio. La iglesia de hoy se maravilla con el contenido, pero se enoja y se cierra al contenido porque se escandaliza con el envoltorio. Y no hablo solamente de personas, hablo de situaciones, de maneras de obrar de Dios. Dios obra de maneras diferentes y a veces no hace las mismas cosas que hacía hace 20 años atrás, 15 años atrás, 30 años atrás, o 10 años atrás, o 5 años atrás. Entonces de repente lo bueno de Dios viene en un vaso distinto y sabemos, y es lindo, me encanta eso, pero no lo puedo recibir. ¿Por qué? Por el envoltorio. No me gusta el vaso. Cuidado. Porque era un asunto de honra el de los de Nazaret. Querían el contenido, pero no honraban el vaso. No honraban a Jesús. Lo conocemos, es normalito este hombre. Era el carpintero. Si hace años atrás me estaba haciendo la silla, que me va a venir a predicar ahora. Uy, de estas podría contarle un montón, pero no se las voy a contar. Por una cuestión de tiempo y por algunas cosas. Podría contarle muchas de estas. Cuando me veían a mí predicando, algunos decían, ¿y eso? Tenían razón, con el vaso. Tenían razón con el vaso. Y este me va a venir a decir a mí. Y tienen razón, porque el vaso era de lo peorcito. Algunos conocen al vasito este de hace rato. Pero es que a veces Dios usa el vaso que menos esperás. Basta de juzgar lo que viene de Dios por el envoltorio. Yo no estoy haciendo escuche bien, no estoy haciendo una apología a que cualquier persona que viva en pecado, así, asá, pueda. No estoy haciendo una apología a eso. Estoy hablando que a veces no queremos recibir de alguien común o de algo común. A veces es tu hermano, a veces es la persona a la que le compartiste de Cristo hace algunos años, que era nuevito, ¿viste? Y de repente Dios lo levanta y te viene a dar una palabra. Vos decís, ¿cómo? Si yo le compartí a él, él no me puede venir a ministrar a mí. ¿Cómo me va a venir a ministrar a mí si yo lo conozco desde cuando estaba en el mundo?
Y ahora se viene a ser el pastor, o ahora se viene a ser el ministro. Es que Dios usa los vasos que quiere usar. ¿Sí me explico? Era un asunto de honra. En el reino de Dios, déjeme decirle, voy a avanzar un poquito más. No me queda mucho más tiempo, créame, pero voy a avanzar un poquito más. En el reino de Dios, la honra, mi hermano, familia, es muy importante. Nuestros paradigmas se resisten a honrar lo que consideramos común. No queremos honrar a lo que consideramos sublime, pero nuestros paradigmas se oponen a honrar lo que consideramos común. Ellos consideraban a Jesús alguien común y no podían honrarlo. No podían honrarlo. Y cuando la fe y la honra, escuche bien esto, diga conmigo, fe, honra. Cuando la fe y la honra trabajan juntas, se crea una atmósfera donde Dios manifiesta su gloria y hay vida. Cuando están ausentes la fe y la honra, es limitado el obrar de Dios. Dice el versículo 5, poneme el versículo 5, Dani. El versículo 5 dice, en efecto no pudo hacer allí ningún milagro. Y es como que después él mismo se corrige. Bueno, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponer las manos. O sea, no es que no hizo ningún milagro, pero fue muy limitado lo que hizo allí. De hecho, él decía, ¿de dónde vienen estos milagros?, decía la gente. O sea, es muy limitado lo que pudo hacer allí. ¿Por qué? Porque no entraron en juego la fe y la honra. No, yo estoy dispuesto a recibir lo nuevo de Dios, pero si viene de un vaso espectacular. Y a veces Dios no va a poner el vaso que vos querés, va a poner el vaso que Él quiere usar. A veces Dios no va a hacer milagros en tu vida de la manera, no, esta puerta se tiene que abrir de esta manera. Y a veces Dios no te la va a abrir de esta manera. Entonces Dios la abre de otra manera. No la voy a recibir. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo Dios abrió la puerta. Pues lo lamento, así es como Dios lo hace. A veces Dios te va a hacer un milagro de provisión de cierta manera. No, es que a mí no me gusta así. Es que Dios no te va a preguntar si te gusta o no el vaso. Él te va a poner el vaso que Él quiere. ¿Sí me explico? No queremos que sea el carpintero el Mesías. ¿Y quién les dijo a ellos que ellos tenían que decidir cuál era el Mesías? Dios lo va a hacer como quiera. Y mire, al Señor lo asombran tanto la fe como la incredulidad. Me llama la atención en la palabra del Señor cómo la fe lo asombraba. Si usted lee, por ejemplo, ¿se acuerda de la historia del centurión? Dice Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Cuando el centurión le dijo, ni siquiera no soy digno de que vengas a mi casa, decí la palabra y mi siervo va a ser sanado. Dice que al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Jesús se asombraba con la fe de la gente. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que tenía la hija enferma? En Mateo 15:28 dice que entonces cuando le dijo de los perrillos, y ella dijo, hasta los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Dice que Jesús le dijo, mujer, me encanta esa expresión como diciendo, wow, mujer, tienes mucha fe. Que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. A Jesús lo asombraba la fe, pero también lo asombraba la incredulidad. Porque aquí en Marcos dice que se quedó asombrado, el versículo 6 de Marcos 6 dice, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Diga conmigo, a Jesús lo asombra la fe, pero también lo asombra la incredulidad. Los nazarenos asombraron a Jesús, no por su fe, sino por su incredulidad. Mire, lo de Dios siempre se va a soltar. Yo aprendo de este pasaje de Marcos que cuando Jesús quiere hacer algo, lo va a hacer. Siempre se va a soltar. Hubo otra gente que fue bendecida en otro lugar. Dice que después se fue a los otros pueblos y seguía haciendo milagros. Ojo, cuando él tenía algo que soltar, lo iba a soltar. El asunto es, ¿qué de esta gente? Porque lo de Dios siempre se va a soltar. En otro lugar hubo otra gente que fue bendecida porque no miraba el vaso sino el contenido. Y los que miraban el vaso, ¿qué pasó? Se quedaron ahí. Dios hizo su obra en otras partes alrededor de Nazaret. Y Nazaret se quedó ahí. ¿Por qué? Porque estuvo mirando el vaso.
tenemos que aprender la lección. Porque podemos decir hoy qué gente está de Nazaret, ¿eh? Eran duros estos nazarenos, qué duros que eran, ¿eh? Y a veces los marplatenses somos como los nazarenos. Yo quiero que usted lo vea de dos maneras. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirle? Dios quiere manifestarte su gloria, su poder. Y Él está listo para actuar en tu vida, ¿eh? Pero tenés que aceptar y aún honrar el envoltorio o el vaso. Porque porque a veces, en serio, y cuanto más grandes nos ponemos, más juzgamos los vasos. Tienes que honrar el vaso, el envoltorio. La incredulidad manifestada en deshonra va a limitar lo que Dios quiere hacer en tu vida. La incredulidad manifestada en deshonra limitó lo que Dios quería hacer en ellos. Así que no solo no debemos deshonrar, y esto es un consejo que te quiero dar este día, no solo no tienes que deshonrar, sino que no tienes que moverte en ámbitos donde te deshonran a ti. Jesús se fue de Nazaret. No se quedó en el lugar de la deshonra. No digo que, yo no creo que estaría ofendido ni nada, sencillamente dice, no me puedo quedar en este lugar, no me honran, no me puedo quedar en un lugar donde no van a valorar lo que Dios me ha dado, lo que mi Padre me ha dado, y es tan fuerte lo que tengo para dar, que si aquí no lo van a valorar, me voy a ir a un lugar donde lo valoren. Y se fue y siguió sanando en todas partes. Y aprendí esta lección del Señor, donde no te honran, no te honran. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? No me honraron. Ahora, no estoy diciendo que sea como jarrito de Tlaquepaque, ojo. Ay, me miró feo, entonces ya no lo quiero ver más. Y ya no me refiero a eso. Me refiero cuando no valoran y no honran tu vida. Pero es tu responsabilidad llevar el tesoro donde es necesario y donde se honra el vaso. Hay un tesoro que está dentro tuyo. Hay un tesoro que Dios puso en tu vida, es Cristo en ti. Ese es un tesoro y ese tesoro lo tienes que llevar a muchos lugares. Y es tu responsabilidad llevar el tesoro. Jesús llevó el tesoro por todas partes. Voy a concluir con algunas escrituras, ya termino. Juan 3:27. Voy a concluir con esto. Dice que un día le vinieron a decir a Juan, hay unos que predican aquí, hay unos que hacen allá. Y dice, Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada. Diga conmigo, ningún hombre puede recibir nada si no les es dado, ¿de dónde? De arriba, del cielo. Tenemos que tener la humildad acorde para recibirlo de arriba. Escúcheme, usted quiere algo, no lo busque aquí abajo. ¿Dónde lo tiene que buscar? ¿Necesitas algo? Deja de buscarlo acá abajo. No estoy diciendo que no trabajes, que no salgas a ver precios. Solo estoy diciendo, ¿necesitas algo? ¿A dónde tenés que buscarlo? Porque ¿de dónde vienen? ¿Por qué somos tan empecinados a veces en querer resolver todo aquí abajo cuando realmente nadie puede recibir nada que no le sea dado? ¿De dónde? Por eso tenemos que mirar a Dios. Necesitas una puerta en tu vida abierta, necesitas una puerta de trabajo, necesitas algo, necesitas consuelo, paz. ¿Por qué la vamos buscando por aquí abajo? Andá donde el cielo se manifiesta, en tu cuarto, en tu oración personal, en la congregación cuando venimos a orar, como nuestra hermana agarró y trajo un proyecto. ¿A dónde? Al culto lo trajo. Y usted, ¿qué religiosa? No es religiosidad. ¿Sabe lo que es eso? Es fe. Voy a traer esto a donde Dios se manifieste y vamos a orar juntos y Dios puede abrir una puerta. Porque nadie puede recibir nada si no les es dado del cielo. Dios es especialista en dar lo mejor en envoltorios raros. A veces Dios te abre puertas, viene, te da lo mejor en un envoltorio que no lo entendés. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, esto es lo que no entendieron los nazarenos, Dios envió a su Hijo, mire esa palabra, ese su, está en mayúscula, era Cristo. ¿Nacido de qué? De mujer, nacido bajo la ley. No, el Mesías tendría que venir, se tendrían que abrir el cielo, unas trompetas. No, esa va a ser la segunda venida. La primera venida, ¿sabe cómo vino Cristo?
en el vientre de una mujer. Pero era Dios, sí, Dios mismo. Se hizo carne, se hizo una cosita chiquitita así, un ovulito y un embrioncito y fue creciendo y estuvo 9 meses en un vientre y nació como un bebito así. Uno dice, pero ¿a poco eso era el Mesías? Sí. Cuando se cumplió el tiempo, Dios lo hizo y el envoltorio era alguien nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios hace las cosas así. Ay, pero yo pensé que si era el Mesías iba a nacer en un palacio, iba a venir con un cielo abierto, iba a bajar un trono, un carro de fuego, qué sé yo. No, 9 meses en un vientre. ¿Cuántas cosas Dios tiene para tu vida que vienen en un vientre? Oh, pero yo pensé que iba a salir el presidente de la Casa Rosada y iba a decir, llévenme ahí a Mar del Plata que tengo que ir a abrir y entregarle todo a esta persona. No, a veces Dios lo hace de la manera que menos lo piensas. Pero Dios lo hace. No, yo pensé que cuando el Señor me iba a usar, pensé que iba a venir el dueño del Manchester City, iba a comprar el estadio de Mar del Plata y le iba a comprar el estadio acá, lo iba a hacer todo nuevo y me iba a decir, ya estoy listo para que hagas tu campaña ahí. No, Dios lo hace de la manera que Él quiere. ¿Sí me explico? Cristo fue enviado, nacido de mujer, nacido bajo la ley, o sea, en algo normal. Le voy a dar mire este consejo, bajemos el copete, lo puse así. Tenemos que bajar el copete y tener expectativas. Proverbios 18:12 dice, la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Usted quiere que haya honor en su vida y honrar, usted aprenda a honrar y sea humilde para, como dice la palabra, tratar a otros como superiores a usted mismo. Y así es como Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos arrogantes y nos creemos la última Coca-Cola del desierto, vamos derechito a la caída. Cuando me creo que soy demasiada pieza, diríamos, soy hecho a mano, ¿vio? O sea, soy demasiada pieza. Ahí vamos para abajo. Pero cuando tenemos la humildad, habrá honra. Santiago 4:6 dice, en realidad, Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Mire, Dios tiene tantas cosas preparadas para darte. Hay muchas cosas que Dios quiere soltar sobre tu vida, pero a veces, ¿sabes por qué no lo hace? Porque a veces somos tan orgullosos, tan soberbios. No, este que me va a venir a decir, y este que me va a orar, y este que me va a hacer, y este que va a hacer, y el otro acá. O no hablo de la persona, o por qué Dios tiene que proveerme a través de esto. Yo no quiero que me provea así, yo quiero que me dé el trabajo, quiero que me hagan gerente general del astillero más grande de Mar del Plata. Si no es bendición. No sabes cómo Dios te quiere bendecir. A veces tenemos que ser humildes para aceptar la bendición con el envoltorio que Dios lo quiere enviar. ¿Sí me explico? Seamos humildes porque Dios tiene muchas cosas preparadas. Tenemos que estar dispuestos a recibirlas con deseo, a pesar del vaso. A pesar del envoltorio, tenemos que estar listos para recibirlos con deseos. Porque si honras al vaso, diga conmigo, si honro al vaso, voy a recibir el contenido. Los de Nazaret no entendieron eso. Si yo honro el vaso, voy a recibir el contenido. Porque mi hermano, y ya termino, de arriba, si quiere usted póngale ahí, de Dios, de arriba hasta el rayo, es bueno. Póngase de pie este día.